doctores, veamos trastorno de la alimentación, ¿correcto? Según el DSM-5, doctores, estos son los trastornos de la alimentación que van a enlistar en ese libro, ¿no? En el DSM-5, ¿ya? Ahí tenemos la pica, trastorno por rumiación, trastorno de evitación, restricción, trastorno por atracones, otros especificados, otros no especificados, así la clasificación, por si acaso. Y la anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Estas dos de acá son los que vamos a revisar en importancia en la clase. ¿Estamos de acuerdo? Anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Bueno, en general, doctores, datos epidemiológicos. A mí siempre me gusta poner esta imagen, porque claramente describe, ¿ok?, las características, ¿ok?, epidemiológicas de los trastornos de la alimentación. Primer dato, doctores. Ahí que la ves. ¿Es mujer o varón? Doctor, es mujer. Correcto. Es más frecuente en mujeres los trastornos de la alimentación. Correcto. Segundo, ¿la ves ahí joven, viejita? ¿Cómo la ves? Doctor, la veo joven. Perfecto. Adolescentes y jóvenes. En ellas son más frecuentes los trastornos de la alimentación. ¿Qué más? La ves con, mira, acá está su joya. Acá están joyas. Por lo tanto, doctores, tiene varias joyas. Entonces, ¿no? Como tiene varias joyas, pues, doctores, está asociado o es más frecuente en nivel socioeconómico elevado. ¿Correcto? Está más asociado a nivel socioeconómico elevado. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora, doctor, la etiología, ¿no? Muy bien. La etiología, doctores, en realidad es desconocida, veto a saber. Lo único que podemos saber, correcto, es que es multifactorial. La causa no se sabe, pero sí se sabe que es multifactorial. ¿Qué significa eso, doctor? Que puede ser, hay factores biológicos, hay factores hormonales, hay factores sociales, hay factores familiares, también lo describen así, ¿correcto? Entonces, hay diferentes tipos de factores, ¿correcto?, que pueden interceder o pueden predisponer a que una paciente haga un trastorno de la alimentación. ¿Ok? Biológicos, ahí se ve la dopamina, por ejemplo, hipotálamo, el centro de la saciedad, que tiene que ver bastante, ambientales también, sociales, la presión social de que estar delgada es pues un patrón de elegancia, un patrón de belleza, lo cual no siempre es así, ¿correcto? Y así, sucesivamente. ¿Ok? Muy bien, entonces son muchos factores. Bueno, pero la causa, una sola, es desconocida. Como método de screening, doctores, existe un score, ¿ya? Hay varios en realidad, pero me gustó poner ahí, quería ponerte uno por lo menos, que podría usarse, doctores, para en la práctica clínica, en la atención primaria, ¿no?, descartar rápidamente si es que hay o no hay algún tipo de trastorno de la alimentación. ¿Ok? La traducción, ya, están ahí de las preguntas, las 5 preguntas, que vienen del score o del cuestionario SCOFF, ¿ya? Este nombre SCOFF, ese acrónimo, viene pues de las letras de lo que se pregunta en inglés. Pero acá te lo he traído traducido, ¿ya? Ahí está. Usted se provoca el vómito, ¿no?, porque se siente muy llena. ¿Le preocupa que haya perdido el control sobre la cantidad de comida que ingiere? ¿Ha perdido recientemente más de 7 kilos en un periodo de 3 semanas, de 3 meses? ¿Cree que está gorda aunque los demás digan que está demasiado delgada? ¿Usted diría que la comida domina su vida? Son 5 preguntas puntuales, ¿no?, que si en alguna de ellas encuentras algo, probablemente, pues, doctores, haya un trastorno de alimentación. Es un cuestionario simplemente para aplicarlo en la atención primaria, por si acaso. No son los criterios diagnósticos. ¿Ok? Muy bien. Esos son datos generales, entonces, de los trastornos de la alimentación. ¿Ya? Muy bien. Doctores, veamos anorexia nerviosa. ¿Ok? La anorexia nerviosa, doctores, tiene criterio diagnóstico según el DSM-5. Pero típicamente, ¿cómo se ve una anoréxica nerviosa? Ok, las anoréxicas nerviosas, doctores, suelen tener un peso bajo. Su peso suele ser bajo, muy bajo si es posible. ¿Ok? Ahí me quedé corto, debió ser una mujer mucho más delgada. ¿Ok? ¿Pero por qué puse esta imagen? Porque también recuerdes que las anoréxicas están en alto dinamismo.
son hiperdinámicas, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, listo. Ahora, ¿cuáles son los criterios, doctor? Según el DSM-5, antes era 4 criterios, ahora son 3. ¿Cuáles son ellos, doctor? Muy bien, igual le he puesto el cuarto ahí para que veas que ya no está, ¿ya? El primer criterio es la restricción. Restricción. Doctor, ¿cómo que restricción? Se restringe la alimentación, ¿no? Lo que estás viendo acá, pues mira, cómo se restringe la alimentación, la que lo lleva a disminuir de peso. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Miedo. ¿Miedo a qué, doctor? Miedo a volverse gordita, ¿correcto? Miedo a volverse obesa. Tiene un temor, un miedo. 3. Trastorno de la percepción. ¿Qué es eso, doctor? La clásica imagen que se mira en un espejo y por más que esté delgada, se ve gordita o deforme. Gordita o deforme. Esta clásica imagen, ¿no? ¿Quién es algo característico de la anoréxica, ¿no? Esa clásica imagen que por más que esté delgada y enjuta, se ve, pues, doctores, gordita o deforme, ¿ya? Entonces, restricción, no te olvides, restricción, miedo y trastorno de la percepción. Los 3 criterios de la anorexia, ¿ok? Ahora, doctor, ¿cuál era el cuarto criterio que ya no está, doctor? Ok, el cuarto criterio que ya no está viene a ser la amenorrea. Ese ya no está, ¿no? La amenorrea. Doctor, ¿y por qué ya no está? Ya. Pero primero, ¿por qué aparece? ¿Por qué estaba? Ok, primero eso, ¿ok? Miren, doctores, ya no hay amenorrea. Ya no está como criterio diagnóstico. ¿Por qué? Primero, ¿cómo aparece la amenorrea? La amenorrea, doctores, aparece por lo siguiente. Lo que pasa es que la anoréxica, al tener una bajada de peso extremo, bloquea a un núcleo del hipotálamo. Recuerden, doctores, ¿ya? Que el hipotálamo, el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas es el siguiente. El hipotálamo, correcto, tiene acá lo vemos, acá está la hipófisis y acá está la gónada. ¿Ok? Recuerda que el hipotálamo le brinda, pues, GnRH hacia la hipófisis. La hipófisis le brinda a la gónada LH-FSH. Y esta es la que produce estrógeno, progesterona y va a llegar, pues, al endometrio para que haga el ciclo endometrial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Debe recordar también que esta GnRH que va desde el hipotálamo hacia la hipófisis, ok, se produce en un núcleo llamado el núcleo arcuato, o también llamado núcleo arqueado o arcuato del hipotálamo. Ya, doctor, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente, doctores. Esta bajada de peso extrema, ¿ya? Cuando la bajada de peso es extrema, tremenda, inanición extrema, ¿qué es lo que pasa, doctores? Puede bloquear a este núcleo arcuato del hipotálamo. Lo bloquea. Y al bloquearlo, ¿qué pasa con la GnRH? Ya no habrá. Y si no hay GnRH, no habrá luego FSH-FSH por LH-FSH. Luego, por lo tanto, no estrógenos ni progesterona y tampoco habrá menstruación. Y por eso se desencadena la amenorrea. Ah, doctor, ya bacán. ¿Y por qué ya no está como criterio diagnóstico? Lo que pasa es que para llegar a una amenorrea, la bajada de peso tiene que ser extrema, bajísima. Estoy hablando de IMCs de 12, de 13. IMC de 12, de 13, prácticamente la mitad de lo que tú tienes. ¿Correcto? Entonces, ¿no? Tiene que ser mucho peso bajado. Por lo tanto, doctores, no todas llegaban a eso. Por eso muchas pacientes se escapaban del diagnóstico, ¿ya? Entonces, ¿no? Por eso en las estadísticas, bulimia solía ser la más frecuente. Y hasta ahora en los datos estadísticos, bulimia es más frecuente, por poquito, pero más frecuente que anorexia nerviosa, por si acaso. ¿Ya? Bueno, por ese motivo creo yo que ya no está, pues, dentro de los criterios diagnósticos del DSM-5. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay que ver la gravedad, doctor. ¿Cómo clasifico la gravedad? Vamos a ver, Celeste. Ya.
La gravedad yo lo voy a clasificar en base a la bajada de peso, ¿no? En base a esto es que yo clasifico la gravedad. Para ser más exactos, va a depender. Si estamos hablando de niños adolescentes, ahí utilizamos el IMC en percentiles. ¿Qué tanto ha bajado? ¿Ok? Lo que hemos visto en pediatría, ¿no? Y el otro, doctores, en adultos, ¿correcto? Ay, uy, uy, uy. Vamos a ponerlo mejor ahí. Ahí está, ya sabía. A ver, disculpen. Muy bien. En niños adolescentes utilizamos pues lo que es el IMC en percentiles y en adultos el IMC con su valor absoluto, ¿correcto? El índice Quetelet. ¿Cuándo digo que es leve? Cuando tiene mayor o igual a 17 de IMC. ¿Cuándo digo que es moderado? Cuando es mayor o igual a 16 y obvio menos de 17. Severo cuando es mayor o igual a 15, ¿no? Y extremo cuando es menor de 15. ¿Correcto? Pacientes llegan, pues, doctores de 12, 13 de IMC y llegan a una menorrea muchas veces, ¿ya? Muy bien. Doctor, ¿qué más? Complicaciones. Lo que quiero que te acuerdes acá, doctores, ¿ya? Más que enlistarte las complicaciones, quiero que entiendas que las complicaciones de una anorexia nerviosa son complicaciones por el estado nutricional que tienen. Así entiéndelo. Como bajan de peso tremendamente, se desnutren. Y al desnutrirse, anemia. Al desnutrirse, el miocardio no late bien, bradicardia. Al desnutrirse, la piel, ¿no? Se pone reseca, ¿no? Porque no come bien, ¿correcto? Hace trastornos vitamínicos, hipovitaminosis, ¿ok? Entonces, las complicaciones de la anorexia nerviosa, quiero que lo entiendan, son complicaciones básicamente por el estado nutricional que tiene. Así de simple, ¿ya? Ahora, tipos. Según el DSM-5 también, puedes clasificar, doctores, a la anorexia nerviosa en dos tipos. Tipo restrictivo y tipo restrictivo y tipo por atracones y purga. ¿Qué? ¿Atracones? ¿Atracones no era de bulimia, doctor? Tranquilo. Se puede subclasificar a la anorexia nerviosa como restrictiva y como con patrón de atracones. Puede tener. ¿Correcto? Por eso te voy diciendo, uno de los criterios de bulimia nerviosa está a decir que no es una anorexia nerviosa. ¿Correcto? Que no es una anorexia nerviosa. Ya, ten cuidado. Tratamiento. El tratamiento se basa en tres cosas, tres pilares, ¿ya? Uno, la rehabilitación. Rehabilitación del peso, ya que como tiene muy bajo peso hay que rehabilitarla. Segundo, vigilancia médica. ¿Por qué, doctor? Porque tiene alto riesgo de complicaciones médicas por el estado nutricional que tiene. Está en inmunosupresión también. Y tercero, doctores, la terapia psicológica. Doctores, te voy diciendo, la mejor terapia psicológica para los trastornos de la alimentación, incluyendo anorexia, es el famoso terapia cognitiva conductual, lo que los psicólogos o psiquiatras llaman la TCC, terapia cognitiva conductual. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo es su pronóstico, doctor? El de la anorexia nerviosa, su pronóstico, doctores, es mucho peor, así lo voy a poner, comparado con la bulimia nerviosa. ¿Ya? Remisión. El mismo DSM-5 dice cuándo hablas de remisión parcial y cuándo hablas de remisión total. Yo digo remisión parcial, doctores, cuando aún después del tratamiento, aún queda el segundo o el tercer criterio. Segundo o tercer criterio. ¿Correcto? Aún queda después del tratamiento. Cuando ya no queda ninguno, obviamente, ninguno, ¿ok? Eso se llama remisión total, ¿ya? Ahí tienes a la anorexia nerviosa. Veamos el otro, bulimia nerviosa. Acá ponle bulimia, por favor. Bulimia nerviosa. Bueno, acá en la bulimia nerviosa, más bien el peso de la bulimia suele ser un peso normal, hasta incluso un poquito elevado, con sobrepeso, ¿ya? Puede ser normal y normal a elevado, eso lo voy a poner, ¿ya? Normal a elevado. Difícilmente tienen un peso bajo, ¿ya?
Más bien, estas anoréxicas sufren de trastornos psiquiátricos, como por ejemplo depresión, ansiedad. Es muy común. Doctor, ¿y la anoréxica no? Sí, la bulimia más, pero la anoréxica también. Solamente que la bulimia nerviosa se asocia más a trastornos psiquiátricos, tipo depresión, ansiedad, trastorno de la personalidad, etc. ¿Correcto? Muy bien. Ya. ¿Cuáles son los criterios del DSM-5, doctor? Ok. El primer criterio que vamos a recordar es el criterio cardinal, que no debe faltar para decir que es una bulimia. ¿Cuál, doctor? Los atracones. ¿Ok? Atracones. Así de simple, ese criterio cardinal. ¿Ok? No puede haber bulimia sin atracones. Luego, frente a esos atracones, las medidas compensatorias inadecuadas. Medidas compensatorias inadecuadas. El criterio 3 es un criterio de recurrencia. Dice que tanto criterio 1 y criterio 2, ¿ok?, sean recurrentes por lo menos una vez por semana por los últimos 3 meses. 4. Trastorno de la percepción. Igual, doctores, que en anorexia. Igual que anorexia. Se mira en el espejo y por más que esté flaquito, se ve deforme, ¿ya? O gordita. Cualquiera de los dos. Y 5. Que no se trate de una anorexia nerviosa. Porque ya como te dije, la anorexia nerviosa puede tener un componente de atracones y puede haber confusión ahí. ¿Ok? Muy bien. Listo. Doctor, ¿cómo determino la gravedad? La gravedad lo determina, doctores, en base a la recurrencia de las medidas compensatorias inadecuadas. En base a eso determino la gravedad. Entonces yo puedo decir que es leve cuando tiene 1 a 3, vamos a ver acá, episodios por semana. ¿Ya? 1 a 3, 4 a 7, 8 a 13 y mayor o igual a 14. ¿Ok? Leve, moderado, severo o extremo. ¿Ok? Según el DSM-5. Antes de eso. Las complicaciones, doctores, de la bulimia son complicaciones por las medidas compensatorias inadecuadas. Así como te dije que las complicaciones de la anoréxica son complicaciones pues por su estado nutricional, acá principalmente las complicaciones de la bulimia son por esas medidas compensatorias inadecuadas que hace. Los vómitos, ¿correcto? Se puede lesionar el esófago, se usa diurético, laxante, se deshidrata, hace trastornos electrolíticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por los atracones también, al comer bastante comida copiosa, el estómago se dilata, ¿no? Hay una trípode también en tratamiento de la bulimia. ¿Cuál es la trípode, doctor? 1. No es una rehabilitación nutricional, más bien es una consejería. Consejería nutricional. Porque esta paciente sí come, solamente que come mal, con atracones. 2. Tratamiento psicológico. El mejor, ¿cuál te dije? Terapia cognitiva conductual. Y 3. Manejo farmacológico. ¿Qué? Doctor, ¿y puedo utilizar fármacos también en la anoréxica? Claro, también puedes. Solamente que lo menciono más acá porque es más beneficioso el uso de fármacos en bulimia. ¿Qué fármacos? Tipo fluoxetina de primera línea. Fluoxetina, el famoso Prozac de Pfizer. ¿Correcto? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué responde mejor? ¿Por qué veo mejor respuesta con fármacos acá en la bulimia? Porque es más conveniente. Porque se asocia estas más a trastornos psiquiátricos, tipo depresión, ansiedad, etc. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuándo digo que es remisión parcial y remisión total? Remisión parcial cuando queda aún alguno. Y remisión total cuando no queda ninguno. ¿Ya? Fácil, ¿no? Parcial, aún queda alguno, y en remisión total, ningún criterio. Doctor, ¿y el pronóstico? El pronóstico comparado a anorexia, tiene mejor pronóstico. Probablemente por el estado nutricional que tiene el paciente o la paciente. ¿Correcto? Muy bien. Ahí tienes anorexia y bulimia.
Maltrato infantil, doctores. Bueno, lo que podemos recordar o recalcar acá de maltrato infantil es pues que existe un estudio llamado ENARES, ¿correcto? El estudio ENARES, que es la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, ¿ya? Encuesta Nacional de Relaciones Sociales del 2019, ¿ok? Para resaltarte esto, miren, doctores, para mostrarte esto de acá, miren, ¿ya? Te voy a decir lo que mencionan en ENARES. Primero, vamos a ver dónde ellos han visto que hay más porcentaje de maltrato y según qué tipo de maltrato. Bueno, primero podría mencionarte que según ENARES hay 4 tipos de violencia, ¿ya? La violencia psicológica, que es esta de acá, ¿correcto? La violencia, obviamente, física, ¿no? Violencia sexual, ¿ok? Y la violencia económica. Ahí está. Ellos mencionan 4 tipos de violencia, ¿ya? Hay más subtipos seguramente de otras bibliografías, pero según ENARES menciona 4. Psicológica, física, sexual y económica. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Acá en ENARES lo han distribuido de la siguiente manera, ¿ya? Han estudiado edades entre 9 y 11 años y edades de 12 años a 17 años. Esto abarca acá, esto abarca acá, ¿ya? Muy bien, los 2 primeros gráficos de la izquierda, ¿no? Son pues de 9, son los resultados de los niños de 9 a 11 años. Y los 2 subgráficos de la derecha son resultados de niños de 12 a 17 años, ¿correcto? Muy bien, ahora, han evaluado el hogar y han evaluado en el entorno escolar. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, veamos lo que han encontrado. ¿Qué te parece? Ahí está. Veamos lo que han encontrado, ¿ya? En ENARES 2019. Mira, doctores, han encontrado lo siguiente, que en el hogar, ¿ok? ¿Qué es más frecuente? Un maltrato tanto físico y psicológico, ¿ya? Siendo, pues, o sea, siendo mixto los dos. Siendo entre la física y la psicológica, más frecuente la psicológica. ¿Correcto? Muy bien. Entre las edades de 9 años, 11 años. Entre las edades de 12 años a 17 años, ¿ok? Se ha encontrado que es más frecuente también, ¿no? La psicológica y física al mismo tiempo. Y entre la física y la psicológica solas, la psicológica gana. ¿Correcto? Y es más, ¿en cuántos han encontrado maltrato? Acá en un 68.9, prácticamente 70, y acá en un 78%, o sea, mayor cantidad entre las edades de 12 a 17 años. ¿Ok? Eso es en el hogar. En cambio, doctores, ¿ya? En el entorno escolar, acá encontraron un 66%, parecido, y acá 68.5%, o sea, un poquito menor, al de arriba. ¿Cuál era más, dónde hubo más maltrato? Mira, en el entorno escolar, el mayor maltrato era solamente psicológico, 37.2. Y entre las edades de 9 años y 11 años. Entre las edades de 12 y 17 años, también el maltrato psicológico solo era más importante, o sea, el bullying. ¿Correcto? Bueno, bullying psicológico, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Y menos frecuente el físico. O sea, date cuenta, un niño, ya sea entre 9 y 11 años o 12 y 17 años, tiene más riesgo o más frecuencia, mayor porcentaje de maltrato físico en el hogar. 14, mira, 14. Y acá, en el entorno escolar, 2 punto tanto. Mira. ¿Ok? Entonces resaltemos esto importante. Acá gana psicológico en el entorno escolar. Y acá gana físico-psicológico a la vez. Físico-psicológico a la vez. ¿Qué te parece? ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué signos de maltrato infantil puedo yo reconocer, doctores, en un caso clínico? Por ejemplo, la presencia típica de fracturas. ¿Ya? Fracturas.
Fracturas, doctores, en un menor de un año. Menor de un año. ¿Ok? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué un menor de un año se va a fracturar? Recuerda, ¿a partir de qué edad camina? A partir del año. Por ende, a partir del año, chibolo ya puede ir al segundo piso y lanzarse como Superman. ¿Sí o no? Y ¡plac! Se fractura. O va correteando y ¡pum! Se cae y se fractura. Pero un menor de un año, doctores, es un todavía lactante. Depende de ti para que lo movilices. Por lo tanto, si se ha fracturado es tu culpa. Tú has tenido que ver en ese proceso. Entonces, por eso, ante una fractura de menor de un año, sospecha en maltrato infantil. Incluso hay una radiografía, un tipo de radiografía, ¿ya?, que se puede pedir, se llama la encuesta esquelética o encuesta radiológica, que se pide en menores de 24 meses. ¿Ya? La encuesta esquelética. Se puede presentar en huesos largos, ¿no? ¿Ok? Porque es más fácil de romper para los familiares, o bueno, los maltratadores. ¿Ok? ¿Correcto? Muy bien. Es donde más se puede ver en ellos, ¿ya? O sea, en los lactantes, huesos largos, ¿ya? Incluso en espiroide, ¿no? Fue pregunta de examen, si mal no recuerdo. Muy bien. Ahora, en espiroide u oblicuo. Bueno, el otro es este de acá. El niño o bebé también zarandeado, ¿no? Doctor zarandeado. ¿Qué es eso? O sacudido, para que lo entienda mejor, ¿ya? Sacudido. Doctor, ¿qué es eso? Es cuando agarras al bebé, ¿no? Lo levantas por acá, lo agarras y... ¡Ay, tú maldito! Por tu culpa no he ingresado a la residencia. Y pla, 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 chivolo, pa, pa, pa. Hace ese mecanismo. ¿Ok? Como su cráneo está acá y su masa encefálica está acá, ¿no? Su parénquima cerebral, el pequeño hace esto. La ida acá, van para acá y luego pa, pam, 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 con su cráneo. Eso te puede desencadenar hemorragia, lesiones, laceraciones, ¿correcto? E incluso una expresión a nivel del ojo, hemorragia retiniana. Entonces puede haber hemorragias, tipo por ejemplo subdurales, ¿correcto? Hemorragia subdural, hemorragia de órbita, ¿ya? Puedes encontrar, ¿ya? Hemorragia básicamente. Y el otro, doctores, es que tenga hematomas, moretones. ¿Por qué va a tener un niño eso? ¿No? Y así puede haber varios signos de maltrato, doctores. Por ejemplo, que tenga una infección vaginal por trichomona. Si ha tenido trichomona ahí, ese es, doctores, ha habido contacto sexual, definitivamente. ¿Estamos de acuerdo? O lesiones en el área genital. O que el paciente esté muy cohibido, muy callado. Es un signo para sospechar. Maltrato infantil. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.